Misericordia quiero, no sacrificio. Es el mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma 2016. Misericordia quiero y no sacrificio. Mateo capítulo 9, versículo 13. Y las obras de misericordia en el camino jubilar. El mensaje de Cuaresma se divide en tres apartados. Primero, María, ícono de una iglesia que evangeliza porque es evangelizada. Segundo, la alianza de Dios con los hombres, una historia de misericordia. Tercero, las obras de misericordia. Primero, María, ícono de una iglesia que evangeliza porque es evangelizada. El Papa nos invita a que la Cuaresma de este año jubilar sea vivida con mayor intensidad como un momento fuerte para celebrar y experimentar la misericordia de Dios. Misericordiae Vultus, numeral 17. Hace hincapié en la primacía de la escucha orante de la palabra, especialmente de la palabra profética. La misericordia de Dios, en efecto, es un anuncio al mundo, pero cada cristiano está llamado a experimentar en primera persona ese anuncio. María, después de haber acogido la buena noticia que le dirige el arcángel Gabriel, María canta proféticamente en el Magnificat la misericordia con la que Dios la ha elegido. La Virgen de Nazaret, prometida con José, se convierte así en el ícono perfecto de la Iglesia, que evangeliza porque fue y sigue siendo evangelizada por obra del Espíritu Santo, que hizo fecundo su vientre virginal. La alianza de Dios con los hombres, una historia de misericordia. El misterio de la misericordia divina se revela a lo largo de la historia de la alianza entre Dios y su pueblo Israel. Dios, en efecto, se muestra siempre rico en misericordia, dispuesto a derramar en su pueblo, en cada circunstancia, una ternura y una compasión visceral, especialmente en los momentos más dramáticos. Cuando la infidelidad rompe el vínculo del pacto y es preciso ratificar la alianza de modo más estable en la justicia y la verdad. Aquí estamos frente a un auténtico drama de amor, en el cual Dios desempeña el papel de padre y de marido traicionado, mientras que Israel el de hijo, hija, y el de esposa infiel. Dios desea unirse a su pueblo. Este drama de amor alcanza su culmen en el Hijo hecho hombre. En él, Dios derrama su ilimitada misericordia hasta tal punto que hace de él la misericordia encarnada. Misericordiae Vultus, numeral 8. Como hombre, Jesús de Nazaret es el Hijo de Israel a todos los efectos, y lo es hasta tal punto que encarna la escucha perfecta de Dios en el Shema, requiere a todo judío y que todavía hoy es el corazón de la alianza de Dios con Israel. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo. Amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 5. Es este el corazón del carisma apostólico, en el cual la misericordia divina ocupa un lugar central y fundamental. Es
la belleza del amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo muerto y resucitado. Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, numeral 36. El querigma es el primer anuncio, que siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras y siempre hay que volver a anunciar de una forma o de otra a lo largo de la catequesis. La misericordia entonces expresa el comportamiento de Dios hacia el pecador, ofreciéndole una ulterior posibilidad para examinarse, convertirse y creer. Misericordiae Vultus, numeral 21, restableciendo de ese modo la relación con Él. Y en Jesús crucificado, Dios quiere alcanzar al pecador incluso en su lejanía más extrema, justamente allí donde se perdió y se alejó de Él. Y esto lo hace con la esperanza de poder así, finalmente, enternecer el corazón endurecido de su esposa. Tercero, las obras de misericordia. Obras de misericordia corporales. Visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los presos, enterrar a los difuntos. Obras de misericordia espirituales. Enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, rezar a Dios por los vivos y por los difuntos. La misericordia de Dios transforma el corazón del hombre haciéndole experimentar un amor fiel y lo hace a su vez capaz de misericordia. Es siempre un milagro el que la misericordia divina se irradie en la vida de cada uno de nosotros, impulsándonos a amar al prójimo y animándonos a vivir lo que la tradición de la Iglesia llama las obras de misericordia corporales y espirituales. Ellas nos recuerdan que nuestra fe se traduce en gestos concretos y cotidianos, destinados a ayudar a nuestro prójimo en el cuerpo y en el espíritu, y sobre los que seremos juzgados, nutrirlo, visitarlo, consolarlo y educarlo. Reflexionar durante el jubileo sobre las obras de misericordia corporales y espirituales será un modo para despertar nuestra conciencia, muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza, y para entrar todavía más en el corazón del Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la misericordia divina. En el pobre, en efecto, la carne de Cristo se hace de nuevo visible como cuerpo martirizado, llagado, flagelado, desnutrido, en fuga, para que nosotros lo reconozcamos, lo toquemos y lo asistamos con cuidado. Misterio inaudito y escandaloso la continuación de la historia del sufrimiento del Cordero inocente, zarza ardiente de amor gratuito ante el cual, como Moisés, solo podemos quitarnos las sandalias. Éxodo 3, 5. Más aún, cuando el pobre es el hermano o la hermana en Cristo que sufren a causa de su fe. El pobre más miserable es quien no acepta reconocerse como tal. Cree que es rico, pero en realidad es el más pobre de los pobres. Esto es así porque es esclavo del pecado, que lo empuja a utilizar la riqueza y el poder no para servir a Dios y a los demás, sino para sofocar dentro de sí la íntima convicción de que tampoco él es más que un pobre mendigo. Y cuanto mayor es el poder y la riqueza a su disposición, tanto mayor pueden llegar a ser este engañoso ofuscamiento. Llega hasta tal punto que ni siquiera ve al pobre Lázaro que mendiga a la puerta de su casa. Lucas
capítulo 16, versículos del 20 al 21. Y que es figura de Cristo que en los pobres mendiga nuestra conversión. Lázaro es la posibilidad de conversión que Dios nos ofrece y que quizá no vemos. Y este ofuscamiento va acompañado de un soberbio delirio de omnipotencia, en el cual resuena siniestramente el demoníaco «Seréis como Dios». Génesis capítulo 3 versículo 5, que es la raíz de todo pecado. Este delirio también puede asumir formas sociales y políticas, como han mostrado los totalitarismos del siglo XX, y como muestran hoy las ideologías del pensamiento único y de la tecnociencia, que pretenden hacer que Dios sea irrelevante y que el hombre se reduzca a una masa para utilizar. Y actualmente también pueden mostrar las estructuras de pecado vinculadas a un modelo falso de desarrollo, basado en la idolatría del dinero, como consecuencia del cual las personas y las sociedades más ricas se vuelven indiferentes al destino de los pobres, a quienes cierran sus puertas negándose incluso a mirarlos. La cuaresma de este año jubilar, pues, es para todos un tiempo favorable para salir por fin de nuestra alienación existencial gracias a la escucha de la palabra y a las obras de misericordia. Mediante las corporales tocamos la carne de Cristo en los hermanos y hermanas que necesitan ser nutridos, vestidos, alojados, visitados, mientras que las espirituales tocan más directamente nuestra condición de pecadores: aconsejar, enseñar, perdonar, amonestar, rezar. Por tanto, nunca hay que separar las obras corporales de las espirituales, precisamente tocando en el mísero de la carne de Jesús crucificado. El pecador podría recibir como don la conciencia de que él mismo es un pobre mendigo. Solo en este amor está la respuesta a la sed de felicidad y de amor infinitos que el hombre, engañándose, cree poder colmar con los ídolos del saber, del poder y del poseer. Sin embargo, siempre queda el peligro de que, a causa de un cerrarse cada vez más herméticamente a Cristo, que el pobre sigue llamando a la puerta de su corazón, los soberbios, los ricos y los poderosos acaben por condenarse a sí mismos a caer en el eterno abismo de la soledad que es el infierno. He aquí pues que resuenan de nuevo para ellos, al igual que para todos nosotros, las palabras lacerantes de Abraham: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Lucas capítulo 16 versículo 29. Esta escucha activa nos preparará del mejor modo posible para celebrar la victoria definitiva sobre el pecado y sobre la muerte del esposo ya resucitado, que desea purificar a su esposa prometida a la espera de su venida. No perdamos este tiempo de cuaresma favorable para la conversión. ¿Conversión sin compromiso o compromiso sin conversión? Le pedimos por la intercesión materna de la Virgen María, que fue la primera que, frente a la grandeza de la misericordia divina que recibió gratuitamente, confesó su propia pequeñez. Lucas capítulo 1, versículo 48. Reconociéndose como la humilde esclava del Señor. Lucas capítulo 1, versículo 38. Cuaresma, camino hacia la Pascua.